Hola, contestamos español 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos ya contestado matemáticas, español, ciencias naturales e historia. Para que puedas encontrar más fácilmente los videos de MEX Primaria, visita su página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en la página 179 de tu libro, tenemos lo que es el inicio de la sesión número 3. Que se llama recuperar y seleccionar la información. En la actividad número 1, te dice que selecciones toda esa información que hayas buscado y que responda a las preguntas que formularon en la actividad 2 de la sesión 2. Recordemos que en páginas anteriores, para hacer esta actividad, debiste haber escogido un tema y haber formulado un montón de preguntas para que luego las respondieras de acuerdo a la información que encontraste. Así es que siguiendo con mi ejemplo, el tema que yo escogí es el porfiriato y estas son las preguntas que yo hice para responder el tema del porfiriato. Entonces, voy a ir respondiendo estas preguntas de acuerdo a la información que yo encontré en las diferentes fuentes que fue en el libro de quinto año de primaria y en el internet, que es el porfiriato, y yo aquí respondo lo que es el porfiriato. Recuerda que tus preguntas van a ser muy diferentes porque tu tema será otro, pero recuerda que también debes responderlas. Por ejemplo, ¿quién fue Porfirio Díaz? Y aquí pongo la respuesta de quién fue. Inclusive pongo el nombre original de Porfirio Díaz. ¿Cuántos años duró como presidente Porfirio Díaz? De acuerdo a mi investigación, esta sería la respuesta. Y así voy a ir respondiendo cada una de las preguntas. Entonces, así sucesivamente, tú ve contestando todas esas preguntas que previamente escribiste en la sesión anterior para que realices la actividad 1 de la sesión 3. En el punto número 2 de esta sesión, te dice que vas a intercambiar y conjunten toda esa información que recuperaron de las fuentes en una tabla como la siguiente. Y si te lo dejan de tarea, entonces tendrías que hacerlo de esta manera. Y también si estás en el salón, de acuerdo a lo que diga la maestra, vas a seguir las indicaciones, pero yo aquí te explico cómo hacerlo. Vas a formular una tabla como la que te muestran en tu libro, pero la vas a hacer en el cuaderno. Vas a colocar fuentes, información relevante, información complementaria, información que se repite. En fuentes, vas a escribir de dónde, de qué lugar sacaste la información. En este ejemplo, la sacaron del internet, de la página de internet Noticonquista de la UNAM, y también sacaron esta otra información de otra página de internet que se llama relatosehistorias.mx. Y dentro de la información relevante que encontraron en la primera fuente, fue esta. De acuerdo al ejemplo que está dando el libro, encontraron que de relevante llegaron los españoles a Nueva España el año de 1510 y 9 más otra información. Dentro de la información complementaria de esta fuente, encontraron que la viruela pues mató a mucha gente, entre ellos a Cuitlahuatzin y muchos principales más. Es decir, que ellos en esta columna, esta es la información que buscaban en esta fuente. Pero aparte de encontrar esta información relevante, encontraron adicionalmente esta. Y la información que se repite, que previamente ya tenían, fue esta. Cortés dirigía el ejército español. En esta otra fuente, la información que ellos buscaban o la información relevante fue esta, en la que los españoles lucharon contra los aztecas y fueron varias las causas de la derrota de los aztecas. La información complementaria que ellos no buscaban pero que encontraron y les pareció interesante fue esta. Los tlaxcaltecas se unieron al ejército de los españoles. Y la información que ellos ya tenían y que se repitió fue esta. Moctezuma
comandaba a los aztecas al principio del ataque. Así del mismo modo, tú tienes que colocar tus fuentes, los nombres de dónde sacaste la información, cuál fue la información que tú buscabas o la información relevante, la información que encontraste de más y que es interesante, y también escribe la información que se repite. Veamos el ejemplo. Mi tema es sobre el porfiriato. Yo saqué la información de Wikipedia, así es que aquí escribo en la fuente el link del internet, como este. La información que yo buscaba es esta. Se encontraron los datos de cuánto duró en el poder y lo que hizo en su mandato. Información complementaria que encontré en esta fuente fue esta. Se encontró cuáles fueron las causas de por qué se quedó por tanto tiempo. Y la información que yo ya tenía, pero que se repetía, son las vías férreas que mandó a construir. Esta información yo ya la tenía, por eso la considero que se repite. Otra fuente donde yo saqué mi información fue el libro de historia de quinto de primaria. La información relevante que yo encontré fue esta. Es la que yo estaba buscando, así es que aquí la coloco. La información que no buscaba, pero que me pareció interesante, fue esta. Y la información que se repite, que yo ya tenía, era esta. Así del mismo modo, realiza tu tabla de acuerdo a las fuentes, porque a lo mejor tú realizaste una entrevista. Si entrevistaste a tu abuelo, de acuerdo al tema que tú escogiste, aquí le pones el nombre de tu abuelo, la información que encontraste, la información que no buscabas pero que te parece importante y la que se repite. En el punto 3, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a analizar la información que recuperaron a partir de las siguientes preguntas. Entonces, de acuerdo a lo que tú hayas respondido de tus preguntas, vas a contestar estas. Inciso A. La información responde a las preguntas que formularon en la actividad 2 de la sesión 2, es decir, de acuerdo a toda la información que tú recabaste, ¿responde a tus preguntas para cubrir el tema? En mi caso, sí responde todas las preguntas elaboradas que yo hice. Es decir, que la información que obtuve era completa. B. ¿Cuál es la información más importante del acontecimiento histórico? De acuerdo a mi tema, que es el porfiriato, yo respondo que fue el descontento que generó este presidente sobre las clases más pobres y los pocos beneficios que obtuvieron. Esta fue la información más importante en este acontecimiento histórico. Describe causas y consecuencias los hechos que forman parte del acontecimiento histórico. De acuerdo a tu investigación, tú respondes las causas y las consecuencias de ese acontecimiento histórico que tú escogiste. En mi caso, sí, se describe en la investigación todas las causas y las consecuencias que se tuvo durante el porfiriato. Aquí tú vas a responder sí, de acuerdo a tu investigación, respondes causas y consecuencias de tu tema. ¿Cuál de toda esta información debería incluirse en la exposición? De acuerdo a lo que tú hayas hecho, vas a tener que responder cuál es la información más importante. Así es que yo respondo, de acuerdo a mi tema, que es el porfiriato, considero que se debe incluir todas porque es importante que se conozcan las causas y las consecuencias que hubo en este periodo en México del porfiriato. De acuerdo a lo que hayas respondido de tus preguntas, o sea, de la elaboración de tus preguntas y tus respuestas, es lo que vas a responder en estas otras preguntas. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de MEX Primaria, entra a su página oficial mexprimaria.com.mx, selecciona el botón de lista de videos, te aparece esta pantalla, seleccionas el grado que estés cursando, cuarto, te aparecen las materias disponibles para cuarto, matemáticas, español, naturales e historia. Selecciona la materia que tú quieras trabajar, ejemplo, selecciono matemáticas, me aparecen los videos ya explicados y contestados de matemáticas, busco esa página que me dejaron de tarea y selecciono el video y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de MEX Primaria. Vamos a la página 180.
Tiempo de leer, sesión 4. Una experiencia desastrosa. Román es amigo de Ana y de Simón y tienen un gato llamado Bobby. Hace poco, Román salió de vacaciones con su familia y no pudo llevarse a Bobby con él. Por suerte, Ana y Simón pudieron cuidarlo. Por la noche dejaron la puerta del patio entreabierta para que Bobby pudiera salir si quería. En la mañana vieron que Bobby había hecho muchos hoyos en la tierra. El patio era un desastre. Necesitaban arreglarlo, pero no sabían cómo. Entonces su mamá les dio dinero para que fueran a la librería por un libro de jardinería. Ana y Simón han ido muchas veces a la biblioteca y saben cómo encontrar un libro y cómo pedirlo prestado, pero nunca han ido a una librería. Eso los pone nerviosos. Cuando entraron a la librería se dieron cuenta de que se parecía a una biblioteca, pero también notaron las diferencias. Conociendo la librería. Entonces, en la actividad 1 de esta página te dice que observes las imágenes de la biblioteca y de la librería y después realiza lo siguiente, o sea, está el inciso A y el B. Entonces vamos a ver, mira, en este es la librería y por acá tenemos la biblioteca. Si te das cuenta, en la biblioteca los niños pueden estar sentados muy cómodamente, e inclusive estirados en el suelo, leyendo. Pueden tomar los libros sin ningún problema y realizar tal vez sus tareas. En la librería, si te das cuenta, hay un montón de anaqueles o lugar donde están los libros. Y si te das cuenta, en la librería, aquí la chica de acá está vendiendo los libros. Es decir, que en la librería se venden los libros y no hay tanto espacio como para tumbarse ahí, tirarse en el suelo para leer los libros. Entonces, en el inciso A, te dice que utilices tu lápiz para encerrar en un círculo las diferencias que encontraste entre ambas imágenes. Entonces, aquí solamente yo conté 4 anaqueles. Aquí hay más de 6, mira, 6, 7, 8. Hay al menos 8 anaqueles grandotes, más aparte hay unas mesas donde siguen mostrando los libros. Esa es la primera diferencia que yo vi, que hay muchísimos libros en la librería, más libros que en una biblioteca. Ahora, aquí vemos que en la biblioteca se pueden colocar cómodamente los niños, inclusive están en el suelo. Por acá no, solamente hay espacio como para que tú veas los libros y un solo lugar para sentarte si es que te sientes muy cansado. Otra diferencia es que en las librerías hay un lugar donde pues la chica está cobrando todos esos libros que vende y en la biblioteca no hay porque no venden libros. Esas son las diferencias que yo vi. De acuerdo a lo que tú observes, encierra esas diferencias que encuentres. Ahora me voy a ir al inciso B. Anota en tu cuaderno 3 diferencias. Así es que yo voy a anotar. La primera diferencia que yo vi es que en la librería hay un montón de libros, o sea, muchísimos libros. 2, otra diferencia, es que en la biblioteca hay lugares para leer los libros cómodamente. Y 3, en la librería se venden los libros y hay una persona que está cobrando los libros que se venden. De acuerdo a tus diferencias, escribe tu respuesta. En el punto número 2 te dice que observes atentamente estas portadas y ayúdale a Ana y a Simón a escoger un libro. Luego, expliquen por qué creen que deben de comprar ese. Recordemos que Ana y Simón tienen el problema de que el gato destruyó su jardín. Así es que vamos a ver qué portadas vemos. Jardines para el hogar. Podría ser, pero no precisamente, el jardín ya lo tienen hecho. Un libro para robots, no, ellos no buscan eso. Mantenimiento de jardines, esto sería el más adecuado para mi punto de vista. Así es que yo les recomendaría a Ana y a Simón que se lleven el libro de mantenimiento de jardín, porque recordemos que el gato le hizo un montón de hoyos. Ahora voy a explicar por qué yo voy a escoger este libro.
Yo considero que deben de comprar este libro, este de aquí, porque ellos ya tienen un jardín, solo que tienen que darle ese mantenimiento después de que el gato lo destruyó un poco. Entonces, este sería mi explicación. De acuerdo al libro que tú escojas, pues también escribe tu explicación en tu cuaderno de por qué escogiste ese libro. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas, te invito a que te suscribas y que me regales ese like. Recuerda darle clic en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.